queremos resolver la ecuación cuadrática dada completando el cuadrado. Este video asume que usted es familiar con los pasos básicos para completar el cuadrado, delicado aquí en estos 5 pasos que cubrí en la mini lección al completar el cuadrado. Entonces, si no vio ese video, es posible que desee o al menos revisar estos 5 pasos. Volviendo a nuestro ejemplo, esto va a ser un poco más involucrado porque aviso como nuestro coeficiente líder es igual a 3. El primer paso aquí será mover el término constante al lado derecho de la ecuación. Para deshacer menos 2, agregaremos 2 a ambos lados de la ecuación. Así que tendremos 3x cuadrados, 7x. Ahora vamos a hacer de este un trinomio cuadrado perfecto, por lo que tendremos que agregar una constante aquí en algún momento. Ponemos más en blanco para representar una igual de constantes, y luego en el lado derecho, tenemos 2, y luego para mantener la igualdad, tenemos que agregar la misma constante a la derecha. Así que queremos hacer esto un trinomial cuadrado perfecto, pero antes de hacer esto, necesitamos que el coeficiente líder aquí sea igual a 1. Entonces, lo que tendremos que hacer es dividir cada término por 3. Así que dividemos esto por 3, divide esto por 3 y divide esto por 3. Así que ahora tenemos x cuadrados, 7 3x más una constante igual 2 3. Más una constante. Ahora, miremos nuestras notas aquí abajo en la parte inferior. Si tenemos un trinomial cuadrático, como lo hacemos aquí, con un coeficiente líder de 1, el término constante debe ser dividido por 2 cuadrados, donde b es el coeficiente del x término para que este es un trinomial cuadrado perfecto. Ahora recuerda, dividir por 2 es así es lo mismo que multiplicar por 1 2. Entonces, probablemente va a ser más conveniente si utilizamos 1 2xb cuadrado desde este problema b es la fracción menos 7 3. Así que determine lo que el constante necesita ser. Vamos a tener 1 2x menos 7 3 y luego vamos a cuadrar esto. Así que esto va a ser menos 7 6 cuadrado, que será igual a 49 36. Necesitamos agregar 49 36 aquí. Para hacer esto un trinomial cuadrado perfecto. Y si agregamos esto al lado izquierdo de la ecuación, debemos hacer lo mismo al lado derecho. Ahora vamos a factorar esto, que será un trinomio cuadrado perfecto, y luego agregaremos estos términos a la derecha. Esto puede ser difícil para el factor, y por eso tengo estas notas adicionales aquí que muestran el término constante del factor binomial, que se divide por 2, o en nuestro caso, 1 2b. Es el número que teníamos aquí antes de cuadrar. Mirando nuestro trabajo aquí, el plazo constante en el factor binomial será menos 7 6, lo que significa que factorará en 2 factores binomiales. Los primeros términos serán x y x, los factores de x cuadrados. Y luego los factores de 49 36 que añaden a menos 7 3 serán menos 7 6 y menos 7 6. Tengo menos 7 6 aquí y menos 7 6 aquí. Ahora a la derecha, para agregar estas fracciones, tenemos que tener un denominador común, que sería 36, así que multiplicaré esta fracción para el 12 12. Así que en el lado derecho vamos a tener 24 36 más 49 36. Así que podemos escribir esto como la cantidad x menos 7 6 igual cuadrado, esto será 73 36. Y ahora podemos deshacer el cuadrado, y resolver por x tomando la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Así que tomaré la raíz cuadrada del lado izquierdo, la raíz cuadrada del lado derecho, recuerde que debemos tener un firme más o menos aquí para obtener todas las soluciones. Ahora en el lado izquierdo tenemos un factor de x, 7 6 igual más o menos, y ahora para simplificar esto, recuerde cuando tenemos una fracción debajo de la raíz cuadrada, podemos raíz cuadrada el numerador y el denominador por separado. Aviso como el denominador simplifica perfectamente a 6, y el numerador no simplifica. Y ahora para resolver por x agregaremos 7 6 a ambos lados de la ecuación. Para tener x igual 7 6 más barra raíz cuadrada 73, todo más 6. ¿Y por qué la raíz cuadrada 73?
Podemos decir que tenemos dos soluciones irracionales reales. Tenga en cuenta que tenemos dos soluciones aquí, una donde agregamos la raíz cuadrada 73 sobre 6, y una donde restituimos la raíz cuadrada 73 sobre 6 y a veces verá esto expresado como una fracción simple, desde que tenemos un denominador común. Podemos escribir esto, como x es igual a un numerador de 7 más barra raíz cuadrada 73 todo sobre nuestro denominador común de 6. Cualquier forma es aceptable. Tenga en cuenta que esto representa dos soluciones. Bueno, espero que hayas encontrado esto útil.